Hola a todos, mi nombre es Cristina y soy médico especialista en cuidados paliativos. En esta ponencia vamos a hablar sobre qué esperar cuando se está esperando el final y aclarar conceptos sobre qué se considera una buena muerte. Para quien no esté familiarizado con este ámbito de la medicina, los cuidados paliativos se encargan de la atención a los pacientes que se encuentran al final de su vida. Para hablar de una buena muerte, para hablar de qué consideramos un buen final, vamos a empezar definiendo qué es esto, ¿no? ¿Qué es una buena muerte? El Comité Estadounidense de Cuidado al Final de la Vida la define como aquella en la que encontramos que el proceso está libre de sufrimiento evitable tanto para el paciente como para su entorno de cuidados, de acuerdo con las expectativas y los deseos que estos tienen y además dentro del marco de estándares clínicos, culturales y éticos de cada persona. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de ver? Pues precisamente que no hay una definición estándar, no hay una definición global que pueda reunir las características de lo que es una buena muerte. Una buena muerte la vamos a definir cada uno de nosotros en función de nuestros valores, de nuestras expectativas y de lo que consideremos imprescindible en nuestro proceso final de vida. Aunque, como acabamos de ver, es un concepto individual y va a depender de cada uno de nosotros, sí es cierto que a lo largo de los estudios científicos que se han ido haciendo sobre este tema, hay una serie de componentes, hay una serie de características que se repiten y que podemos decir que son comunes en prácticamente todas las muertes que el personal sanitario atiende. Vamos a verlas una a una para que entendamos un poquito de qué trata esto de la buena muerte. El primer punto que vamos a definir y que vamos a tratar para caracterizar un poco qué puede ser un buen final es el control de los síntomas. Parece indiscutible y parece razonable que una buena muerte vaya de la mano de un buen control de síntomas, que no haya dolor, que no haya ahogo, que no haya agitación, que no haya una angustia vital que acompañe ese proceso final de la enfermedad es un condicionante básico para que podamos considerar que se cumplen unos requisitos mínimos para que haya una buena muerte. Otro de los aspectos que se repite a lo largo del estudio de lo que es una buena muerte es todo lo que rodea la dignidad. Y entramos en otra definición que es complicada, que tiene matices. ¿Qué consideramos la dignidad? ¿Qué consideramos preservar la dignidad de un paciente al final de su vida? Bueno, pues la dignidad es una cualidad que es intrínseca de la condición humana. Quiere decir que por ser humanos nuestra condición ya es digna. El sentido de la dignidad al final, igual que pasaba con el de buena muerte, no es un concepto que podamos aplicar de forma global a todos los pacientes. Es una valoración personal de una situación concreta. Es qué defino yo, qué considero digno para mí en una circunstancia específica. No podemos hablar de dignidad en una enfermedad, sino de dignidad en circunstancias puntuales en diferentes etapas del proceso. Como decíamos, la dignidad es un tema complejo, es un tema que tiene muchos matices, que tiene aristas y que suele abrir debates encarnizados en cuanto a los cuidados de los pacientes con enfermedades avanzadas. ¿Por qué suele ser un tema que se repite tanto? Actualmente, cuando un paciente está en una etapa final de vida o cuando tenemos una enfermedad que ya está en un estadio avanzado, se suelen asociar complicaciones del tipo limitación funcional, dependencia severa, y esto lleva pues muchas veces a circunstancias diarias como puede ser el uso de pañales, que necesitemos que nos aseen, que las necesidades básicas estén cubiertas, pero con una atención que nos tengan que prestar terceros. No podemos valernos por nosotros mismos. Entonces, en estas circunstancias muchas veces desde fuera, como cuidadores o como personal que atiende a estos pacientes, caemos en el error muchas veces de asumir que esto no son circunstancias dignas. Pero como veíamos antes, lo que es digno, lo que no, lo que cada uno siente como digno, lo define la persona, no lo podemos definir los demás. ¿Cómo sabemos entonces si para esa persona que tenemos delante en este momento lo que estamos haciendo le supone una pérdida de dignidad o está bien y puede asumir este tipo de cuidados? Preguntando.
muy simple. ¿Qué necesito saber de ti como persona para poder ofrecerte los mejores cuidados en este momento en el que nos encontramos? ¿Qué consideras importante o imprescindible en el trato que te vamos a brindar y en los cuidados que vas a recibir por nuestra parte? Os puedo asegurar que muchas veces nos sorprende y no podemos volcar sobre los pacientes o sobre los familiares, sobre las personas que tenemos en el entorno, nuestra visión de lo que es digno, porque no es lo mismo valorar eh, las circunstancias desde nuestra posición de salud y desde nuestra posición en la que podemos elegir que en unas circunstancias en las que estamos, por ejemplo, encamados o en las que tenemos que depender, pero seguimos teniendo ganas de vivir y seguimos teniendo ganas de disfrutar de las cosas y ponemos el foco de atención o ponemos el foco de importancia en aspectos que van más allá de estos cuidados. Otro de los pilares que debemos tener presentes a la hora de hablar de una buena muerte es el bienestar emocional y espiritual. No solo debemos centrarnos en los síntomas físicos y en controlar el sufrimiento derivado de estos síntomas que tenemos por la enfermedad, sino que tenemos que tener muy presente y no podemos olvidar que la esfera emocional es también crucial. Y ya no solo la esfera emocional, sino el ámbito espiritual, que a veces se confunde con la religiosidad, pero no exclusivamente tiene que ver con unas creencias religiosas, sino con un sentido de vida. Estamos hablando de personas que están llegando al final de su ciclo vital. Es muy importante en ocasiones que demos sentido a ese recorrido vital, hablar de legado, hablar de lo que dejamos a la gente que queremos y que hemos aportado algo en sus vidas, que tenga un sentido el recorrido que hemos tenido hasta aquí, el dotar de sentido a nuestro recorrido vital es tan importante a veces como controlar el dolor o como controlar el ahogo. Y desde luego el apoyo emocional, deberíamos contar con más personal que nos pueda brindar un apoyo psicológico y emocional de calidad. Debería haber más psicólogos en las unidades de cuidados paliativos y en los equipos que trabajan con pacientes al final de la vida para ayudarnos precisamente a acompañar a los pacientes y a las familias y conseguir que el final sea en paz y sea con la mayor tranquilidad y la mayor satisfacción sobre lo que dejamos atrás. En relación a lo que hablábamos en la diapositiva anterior, el apoyo social y familiar suele ser otro de los pilares importantes en la caracterización de una buena muerte. Y digo suelo a propósito porque familias hay tantas como personas y no siempre es un aspecto positivo el que rodee la familia al paciente en esta última etapa. De hecho, hay pacientes que en ocasiones se niegan a que la familia acompañe este proceso. Igual que con el tema de la dignidad, debemos respetar la decisión del paciente que está afrontando su etapa final de vida y facilitar en la medida de lo que podamos tanto una cosa como la otra. Si el paciente quiere que su entorno de apoyo de amigos, de familia, de personas cercanas esté, tenemos que hacer todo lo posible por involucrarlos en los cuidados y que formen parte de este proceso, pero si por el contrario el paciente no desea que la familia participe en esto, pues tenemos que poner las medidas necesarias para respetar la voluntad del paciente y, y cumplir con su deseo. El último punto que se repite en estos estudios de los que hablábamos antes es la preparación para la muerte. Ser conscientes de la situación avanzada de enfermedad o de que nos acercamos al final de vida y asumir esta situación en muchas ocasiones nos va a dar la oportunidad de resolver asuntos que tengamos pendientes o de gestionar despedidas que queramos hacer de una forma adecuada para tener un cierre acorde a nuestros deseos. Espero que esta ponencia os haya resultado interesante y que hayamos aprendido algo con lo que hemos compartido hoy. Os dejo por aquí la bibliografía y esos estudios de los que hemos estado hablando todo el tiempo. Y si queréis saber más sobre cuidados paliativos, os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme. Gracias.